Mis amados, escucha esta gran verdad. Mire, podremos cantar quizás técnicamente muy bien, tocar varios instrumentos con muchísima destreza, pararnos al frente a dirigir un servicio de alabanza y repetir de memoria varios versículos bíblicos con muchísima fluidez, mostrando quizás cierta apariencia de piedad. ¿Y sabe qué? Todo esto hacerlo estando nosotros en pecado. Con las manos levantadas, sí, pero con el corazón muy abajo. Se puede predicar muy bonito y hasta liderar ciertos ministerios estando en pecado. ¿Y sabe por qué? Porque cuando no hay convicción, cuando no somos redarguidos de pecado, pues sencillamente nos paramos ante personas que lo único que ven es lo externo, que se impresionan con los dones, las virtudes, las habilidades y todo lo que ellos pueden ver a simple vista en nosotros. Pero déjeme decirle que Dios, aquel ante el cual debemos nosotros comprobar lo que es agradable al Señor, como dice Efesios 5:10, y para el cual nada hay oculto. Él es quien mira el corazón, como dice 1 Samuel 16:7. Y sí, se puede intentar ministrar a otros mientras el alma se nos está pudriendo por dentro, atada al pecado que no se quiere soltar. Y mire, increíblemente todo esto se puede hacer estando en pecado. Déjeme decirle que muchas veces nos preguntamos cómo es posible que Dios, sabiendo todo lo que está sucediendo en la iglesia actual, el Señor no nos ha consumido como hizo con Nadab y Abiú allá cuando trajeron fuego extraño en Levítico capítulo 10. Déjeme decirle que Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 nos dice claramente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mis amados, la gracia y la fidelidad del Señor son la razón por la cual aún tenemos esperanza. Y déjeme decirle que la diferencia que hay entre lo que sucedía en el Antiguo Testamento y lo que ocurre en la actualidad en muchas iglesias no tiene absolutamente nada que ver con que el pecado haya cambiado o se haya minimizado la opinión que Dios tiene al respecto. Créame que el pecado sigue siendo pecado y Dios lo aborrece de manera impresionante. Y el Señor sigue siendo santo, 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 como dice Isaías 6:3. Ahora, aquí hay dos aspectos que son claves y que necesitamos entender. La santidad de Dios permanece, pero el trato de Dios con el pecado en su pueblo ha sido revelado de manera más completa a través de Jesucristo. Y la paciencia de Dios hoy sencillamente está obrando con un propósito más claramente revelado. ¿Sabe cuál es? Nuestra salvación. Mire, Dios no ha cambiado. Nadab y Abiú sencillamente murieron por ofrecer fuego extraño, como dice Levíticos 10:1-2, por desobedecer directamente una orden sagrada en el contexto del culto santo. Y esto demuestra la gran severidad de la santidad de Dios. Por lo tanto, hoy muchas personas piensan que porque andan involucrados en algún ministerio en la iglesia, aún sabiendo que están en pecados y haciéndolo a conciencia incluso, y no caen muertos al instante, pues sencillamente Dios ha cambiado de parecer hacia ciertas cosas en relación con el pecado. Pero déjeme decirle que esto es una gran y muy grande mentira peligrosa que las personas están creyendo. Lo que sucede es que estamos bajo la gracia revelada en Cristo y Dios ha abierto un tiempo de paciencia y de oportunidad de arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9. Dios no está mirando con agrado el pecado, jamás lo ha hecho y jamás lo hará dentro de cualquier ministerio, mucho menos, sino que sencillamente Él está esperando que los corazones se arrepientan antes del juicio venidero. Y déjame decirle que este arrepentimiento no es tan solo un llamado para el mundo pecador, sino también para muchos que están asistiendo a las congregaciones, Y déjeme decirle que están confesando a Cristo con su boca, pero lo están negando con sus actos, no le han creído en su corazón. Por lo tanto, mucho cuidado, porque esta espera en la gracia no es aprobación de Dios. Jesucristo mismo habló de siervos que hacían milagros, que profetizaban en su nombre, pero que Él les dirá en el día venidero: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, como dice Mateo 7:21-23. Eso, mis amados, es juicio retrasado, no juicio evitado. La santidad en un liderazgo es aún más exigente, como dice 1 Pedro 4:17. Dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience, escuche, por la casa de Dios. Y Santiago 3:1 nos añade: no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Por lo tanto, el hecho de que hoy muchos estén sirviendo en pecado sin ser expuestos todavía aún, no significa que Dios no los va a juzgar. Significa que el juicio será mucho más severo si no hay arrepentimiento. Y permítame decirle, mis amados, que en la actualidad hay muchos como Nadab y Abiú, de allá de Levítico capítulo 10, que están parados en los púlpitos. No han muerto físicamente, pero están muertos espiritualmente. Y a menos que se arrepientan, permítame decirle que el juicio vendrá y también el castigo será eterno. Personas que aún no han sido consumidos por el fuego extraño delante de Dios y que no han entendido que la gracia no es un permiso para pecar, sino la oportunidad para humillarse y ser limpiados por la sangre de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Así que, mis amados, reaccionemos, no nos engañemos. Se puede aparentar piedad y pretender cierta santidad,
pero absolutamente nadie puede entrar a la presencia de Dios, al cielo, estando en pecado. La palabra de Dios es muy clara: sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Y déjenme decirles, mis amados, no nos ilusionemos con los dones. Hay muchísimas personas que están apoyados en sus aptitudes, o sea, en las cosas que pueden hacer, cuando sus actitudes, o sea, su testimonio, habla por sí solo, mientras sean movidos simplemente por aptitudes, ignorando las actitudes que son las que Dios aprueba para el servicio, pues entonces seguiremos con las motivaciones equivocadas y pecando contra Dios. Porque déjame decirle, ciertamente se ven muchísimos dones, virtudes, habilidades desde los púlpitos, en los servicios de alabanza, las enseñanzas en los maestros, los sugieres, etcétera. Pero también en muchísimos casos sale a la luz arrogancia, altivez, el orgullo, la soberbia, etcétera, que ahogan la tan necesaria humildad para el servicio. Por lo tanto, mis amados, los dones no salvan, el talento no redime, la unción no sustituye la obediencia. Lo que demuestra que usted, mis amados, pertenece a Cristo no es una función en la iglesia, sino su fruto, su obediencia, que da testimonio de nuestro amor por Él y de la presencia del Espíritu Santo, como dice Mateo 7, 16 al 20. La Biblia muestra claramente que Dios puede usar hasta una burra para hablar, pero eso no significa que esa burra vaya a entrar al cielo. Por lo tanto, es tiempo de arrepentirse, pero no de impresionar a nadie, no hace falta, y mucho menos a Dios, de vivir en santidad y no de aparentar, porque lo que usted pueda intentar esconderle a los hombres, créame que delante del Señor queda totalmente al descubierto. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.